evidentemente Favorito, o Paco Peña, el Pérez, Luis de Córdoba, La Talegona, en fin, un montón de artistas. Entonces, ya se está teniendo más en cuenta a Huelva, a Jaén, a Córdoba, pero antes era Sevilla y Cádiz. En el siglo XIX era más que hablaban del puerto, Jerez, Sevilla y Cádiz, Puerto Real y Triana, sobre todo. Y en una entrevista que le hacíamos a la página de Guirijondo precisamente, le preguntaba que si fue un niño prodigio, porque empezó muy pronto a tocar la guitarra, pero ¿era un niño prodigio o solamente que tuvo la posibilidad de tocar muy pronto la guitarra? Sí, en realidad yo no es que fuera, es que me gustaba mucho, es que me escondía, era tímido, ¿no? Y entonces con la guitarra podía decir alguna frasecilla y ya lo apreciaba la gente, los amigos y eso. Entonces, y principalmente la guitarra me ha dado todas mis amistades, aparte de viajar el mundo y demás, pero mis amistades siempre han surgido a través de la guitarra, y es por eso, porque me encantaba de chico, me ponía a tocar y había una pareja, había dos mujeres que vivían en la casa de vecinos en Pina, y una de ellas, Adela, que no me acuerdo del apellido, me decía, ¿y si te callas ya, leño, por la noche? Yo tocando en el patio, porque me encantaba. Y bueno, fue descubrir que podía decir algo. Y entonces eso fue fundamental para mí, enfrentarme un poco a la vida. ¿Y tenías un hermano que tocaba la guitarra? Mi hermano, claro, éramos pobres, ¿no? Y mi hermano tenía una guitarra, le gustaba mucho cantar, tocar, y incluso escribía sus letras, fíjate. Pero claro, era mucho mayor que yo, éramos 9 en la familia, y él era el segundo que nació, y yo soy el penúltimo que nació. Entonces, era mucho mayor que yo, pero tenía la guitarra allí, yo escuchaba cosas que él hacía, o escuchaba cosas en la radio, entonces yo imitaba lo que escuchaba, y poco a poco fui ya acercándome a amigos que ya tenían profesores. Yo no pude tener profesor nunca, pero los amiguetes pues me enseñaban cosas, y claro, ya la guitarra te atrapa, el flamenco te atrapa, porque a mi hermano lo que le gustaba el flamenco, y te atrapa, y ya es imposible escaparse de ahí, ¿no? Lo que pasa es que no sabes nunca si vas a ser profesional. Yo tocaba ya de muy joven, iba a hacer bolos en los cines de verano, y en una ocasión incluso fui en una gira de una compañía que vino de Madrid, pero no tenía nada que ver con el flamenco, sino que pusieron una cantadora, también, como estaban en Andalucía, pusieron una cantadora y yo la acompañaba a la cantadora, pero era por darle una pincelada cercana a los públicos que querían atraer, total. Pero, ¿Y cuáles fueron, en qué espejo te miraste en aquella época? ¿Qué guitarristas había en Córdoba que te llamara la atención, o que tuvieras acceso fácil a alguien que te pusiera algo en la guitarra? Es que no entendí el principio de la pregunta, por favor. Sí. El principio no lo entendí. No, ¿en qué espejo te has mirado? El niño Ricardo. El niño Ricardo, sobre todo, ¿no? Sí, o sea, yo escuchaba, tuve la suerte de que en el Gran Teatro, que yo no compraba entradas ni nada, siempre una de mis hermanas trabajaba en el Amigú, y a veces me llevaba, y tuve la suerte de ver algunas compañías flamencas allí. Pero claro, el niño Ricardo era el que más expresaba, y yo no tenía tocadiscos ni nada de eso, pero tenía amigos que lo tenían, y era el guitarrista que yo quería emular, que yo quería imitar. Luego después apareció Sabica, y claro, Sabica fue también un pelotazo, fue una bomba, revolución. Una revolución total, porque el niño Ricardo tocaba con tanta alma, tanto compromiso emotivo, pero algunas veces fallaba la guitarra y no importaba absolutamente, ¿no? Pero Sabica lo tocaba todo perfecto, y de ahí nos enamoramos todos. Sí, porque por detrás una técnica ya súper desarrollada. Sí, total. Sin olvidar a Ramón Montoya, que claro, algunas veces escuchas grabaciones y yo creo que es como que ahí estaba incluso todo. Había una cantidad de matices, una cantidad de reconocer por dónde va la voz, que es tan difícil, la voz del flamenco, que es tan difícil decir en blanco y negro, esta nota es tal, sino que él tiene
tiene una forma, acompañando, de buscar, darle los matices a las cosas que no se podían percibir solamente con la melodía del cante. Y bueno, eso se observa claro, en los discos antiguos, pero como Montoya ya murió y ya desapareció, o sea, mi ídolo siempre fue el Niño Ricardo. El Niño Ricardo, bueno, el tuyo y el de prácticamente toda esa generación, ¿no? Sí, sí, porque quitando Serranito, que era más de Montoya, pero Paco, por ejemplo, se basó mucho en Ricardo. Totalmente. Manolo. Y lo pregonaba también, claro, pero claro, yo lo que quería es emularlo, lo que quería aprender, ¿no? Pero ahí me basé. Y supongo que primero estuviste en la faceta de acompañamiento, ¿no? Sí, claro, yo nunca pensé en ser solista. Lo que pasa es que estaba en la Costa Brava, trabajando allí en la sala de fiesta, un par de años, ¿no? Y lo que más me gustaba era que el cantador me admitiera y yo lo pudiera acompañar, de verdad, era una pasión, ¿no? Pero me di cuenta, por desgracia, de que todo el mundo todos no eran sanos, ¿no? O sea, me enfrenté a una vida que yo era ingenuo y me enfrenté a una vida real, y entonces le di vuelta a la cosa. En Londres encontré que había una gran afición a la guitarra española, ¿no? La guitarra clásica. Y también el flamenco lo conocía muy poco, pero lo que yo hacía gustaba. Eso me sorprendió. Casualmente fui con una compañía allí, de catalana, se llamaba La Camboria, la bailadora. Sí. Y total, en la compañía me contrataron y quería que yo tocara solo. Me preparé, hice solo y vi lo que gustaba, ¿no? Y eso me dio un poco una entrada a prepararme un repertorio importante y me lancé, pero es que gustó mucho y de hecho ya empecé a funcionar muy bien, siendo solista, pero nunca me olvidé de lo que más me gustaba, que era acompañar. Entonces a los muy pocos años, 3 años, ya fundé una compañía que éramos muy pocos, pero buscando cosas importantes. Por ejemplo, empezar por Martinete, empezar con el ritmo, pero me gustó mucho también, entonces tuve mucha suerte. No hice lo que inicialmente quería, pero luego, claro, me encantó, ¿no? Que te aplaudan en todas partes del mundo haciendo lo que yo hacía. Yo lo que quería es expresar al flamenco, no presentarme yo en el centro, sino decir qué bonito es lo que hago, lo que tengo, lo que tiene mi cultura. Total, por ahí va el tema. Hay un acontecimiento muy importante en tu biografía, que ese fue, entre otras cosas, el motivo de que viniera por aquí. Es cuando se crea la primera cátedra de guitarra flamenca en un conservatorio. Es curioso, ¿no? Que en España todavía hay ciertos prejuicios con eso, aunque ya hemos avanzado bastante. ¿Eso fue en qué año, Paco? Que no recuerdo así. En el 85. En el 85. Y cuenta un poco la historia, porque a ti querías que hicieras algo en el conservatorio, pero sí, tú querías que entrara la guitarra por la puerta grande. Bueno, exactamente. Como ya me conocían en Holanda, yo iba allí, ¿no? y el director, John Flores, ya conocía el flamenco. Entonces él tenía su curso de guitarra clásica y él quiso invitar al flamenco al conservatorio. Entonces me lo propuso y digo, claro, pero me explicó, dice, es que tengo el curso de guitarra clásica se va a beneficiar mucho, o sea, trabajar con el flamenco. Y me asusté, digo, bueno, lo pensaré, y le dije que no porque no me parecía bien. Digo, no, usted me perdona, pero si el flamenco se va a introducir en el conservatorio, tiene que ser flamenco. Entonces no es por ayudar, sino yo adoro la guitarra clásica, pero el flamenco
también se escribe con mayúsculas. Entonces, el flamenco tiene que hacer su curso y dicen, sí, y entonces ya me asusté, digo, entonces ya tenemos que hacerlo. Yo no sabía cómo iba a empezar. Y aquello fue un hito, porque sí, claro, aquí hoy, no sé, vamos, hablo de memoria, estos días estoy un poquito agotado, que en el conservatorio Paco de Lucía de la Cecina no estaba la asignatura de flamenco. Claro, O sea, claro. Eso no se entendía hasta hace poco, ¿no? Paco, ¿tú te consideras un artista reconocido en España? No he trabajado tanto en España, no. He hecho cosas, bueno, casualmente hice una misa flamenca que yo escribí hace muchos años y la hice en la Catedral de Sevilla, cuando la exposición, o sea, ¿cómo se llama? La Olimpiada, o sea, no es la Olimpiada, la Expo del 92, sí. Entonces hice esa misa en Sevilla, lo cual me encantó poderlo hacer. Y luego la misa la he hecho en Cataluña, la he hecho en Córdoba, porque el festival que yo hice en Córdoba, entonces me ha invitado bastantes veces a hacer algo y varias veces ha sido la misa flamenca y después un requiem flamenco que también que he hecho. Total, la pregunta no he estado tan activo en España como pudiera ser, pero tampoco... Sí, pero por ejemplo, la medalla al mérito del trabajo, a la Bellas Artes, ¿tienes ese reconocimiento? Sí, el mérito civil, o sea, la cruz de la Orden del Mérito Civil, me la dio el rey, entonces, sí, pero es un reconocimiento, yo no sé, porque hay fama y porque sí, un reconocimiento alguien lo propone. Del Estado, pero hay otro reconocimiento que es el del pueblo, y entonces, cuando tú haces tu vida en el extranjero, se podía entender como que aquí era difícil. Bueno, en aquel tiempo, claro, yo descubrí un camino a seguir, ¿no? Pero yo nunca, mi patria está aquí en Córdoba, entonces nunca he dejado de venir a Córdoba, mi familia es tan grande, o sea que por mucho que yo me hubiera ido, yo nunca he desaparecido de Córdoba. Lo que pasa es que la realidad es la realidad. Si te sale, digamos, un camino importante en la vida, como fue ser solista y viajar, se aprovecha y más nada. Entonces, lo que pasa es que cuando estaba en Córdoba, fundé un festival que luego tuvo muchísimo éxito. Era en verano, era en julio. Pero cuando yo venía en julio a mi Córdoba a pasar calor. Pero era el tiempo cuando podían venir los estudiantes de todo el mundo y venían de muchísimos países a los cursos que yo daba. Claro, ese festival, luego ya el ayuntamiento se interesó y yo lo llevé muchos años, pero luego se lo dejé a la ciudad y casualmente ahora tengo que ir a abrir el festival el día 1 de julio con una obra que se llama Solera. Solera. Sí, es el Festival de la Guitarra de Córdoba de 1981, que, bueno, puede ser uno de los más importantes del mundo, ¿no?, de la guitarra. Yo creo que sí, porque en España no había festival de guitarra. Entonces, sí, hombre, es un orgullo que Córdoba tenga su festival. Y bueno, y que sea reconocido. Luego, no sé si lo llevan exactamente como yo lo hubiera hecho, porque al principio fue una cosa muy familiar, nos reuníamos en la plaza, o sea, los alumnos estaban loquitos, ¿no? Y se involucraban en la ciudad, pero la ciudad también se involucraba, que es lo que yo quería, ¿no? Y eso parece que no está tan activo ahora. Es un festival que ahora no está tan de actualidad, ¿no?, como antes, porque yo recuerdo que cuando yo iba por allí venía a dar cursos Manolo Sanlúcar y muchos guitarristas importantes. Sí. Bueno, claro, yo traje a Sabica y Paco de Lucía varias veces, a B.B. King, o sea, el americano. Total. ¿Y vas a estrenar allí una obra, un espectáculo Solera? No está estrenada, pero es que me encanta porque es una obra que le llamo Solera porque la forma de hacer los vinos de Solera es el paso del tiempo, ¿no? No había otro. Entonces,
Y ese concepto lo utilizo en el escenario, pongo en el escenario artistas maduros y artistas jóvenes que lo que quieren es romperlo todo y hacerlo todo distinto y avanzar, innovar. Y entonces lo bonito es respetarse el uno al otro, seguir innovando, porque o sea, yo creo que te están llevando, Paco. Total. Entonces, las generaciones de artistas más maduros tienen algo que contar, algo que decirle, de algo, los jóvenes pueden aprender algo de eso. Entonces, esa mezcla de respetar el ímpetu, el virtuosismo, la maravilla de la juventud, pero también con la madurez y qué sé yo, la templanza, ¿no? Ese torbellino de la juventud está templado con el paso del tiempo que ha pasado, que esos artistas han pasado, que es como el vino, que finalmente es solera, pero la buena calidad de los mostos luego llegan a ser fenómenos. Lo mismo tiene que pasar con el arte, y de hecho pasa con el arte, y esa es la idea del espectáculo. Bueno, yo me gusta hacer preguntas comprometidas. Recuerdo que Félix Machuca, uno de los grandes periodistas, le hizo una entrevista a Manolo Sanlúcar y le dijo: don Manuel, ¿alguna vez ha sentido usted el Salieri de Paco de Lucía? Salieri fue el gran músico que, claro, cuando salió Mozart, pues tuvo una frustración enorme, en fin. Y entonces a Manolo Sanlúcar no le sentó bien. No le sentó bien que le dijera si se había sentido el Salieri de Paco de Lucía. Pero cuando llega Paco de Lucía es posiblemente la revolución más grande de la historia de la guitarra, ¿no? Y hasta el punto de que los jóvenes guitarristas y toda esa generación que vino después veían a Paco de Lucía como un muro insalvable, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso es bueno para el arte, para la creatividad, para la música, que se vea un muro insalvable a un artista que deja su obra, se va, detrás vienen otros artistas? O sea, primero háblame un poco de esa revolución de Paco y qué significó ese momento para ti. Sí, sí. Paco fue una explosión que, bueno, ahí está, ¿no? Y todo el mundo lo sabe y lo reconoce. Lo que pasa es que en ese tiempo, el que era joven y tenía capacidad, no eran buenos guitarristas, empezaron a emular y a imitar Paco de Lucía, pero mucho en la técnica, en la habilidad de hacer cosas tan rápidas, tan complejas. Y eso está muy bien, pero lo que no habían percibido todavía es ¿cómo diría yo? Lo cerca que tenía Paco la tradición. O sea, venía totalmente de la mejor tradición flamenca. Lo que pasa es que, además de eso, tenía una técnica endiablada y una imaginación igual. Entonces, lo que hacía, la afición lo que hacía es imitar esa velocidad y esas posibilidades técnicas, olvidando un poco lo otro, pero eso ya se corrigió. O sea, eso fue un tiempo, pero hoy día hay guitarristas enormes que Sí, la guitarra... O sea, casualmente Dani de Morón está en el show, en el espectáculo Solera, Dani de Morón, que digamos, no se puede pedir más que... Sí, es un fenómeno. Y antiguamente el baile parece que era la locomotora del flamenco, ¿no? Pero ahora es la guitarra en el mundo la que manda. En cuestión de fama, yo diría que sí, pero el baile sigue siendo... De hecho, a mí siempre no es que me ha molestado, sino que me he propuesto de que el cante tenga mucho que ver en mi espectáculo, porque es lo que le da nombre y apellido al flamenco, y es lo que menos se conoce fuera, o lo que menos se puede apreciar, porque tiene una complejidad también importante, ¿no? Para recibirlo. El baile es mucho más obvio, está mucho más claro lo que está pasando, y claro, combinado con que la lengua es lo que es, si estás en otro país no se entiende lo que estás diciendo, pero también es la calidad del cante que hay que
en fin, tiene su complejidad, ¿no? Meterse. Entonces yo siempre insistí en que el cante tiene la misma fuerza, digamos, la misma presencia en los espectáculos. Y eso es apreciable si se hace. O sea, en esta obra, en Londres, en la catedral de la danza, el Sadler's Wells Theatre, allí se ha hecho varias veces. Y resulta que hay una seguidilla, nada más que cante, que dura 14 minutos, y el público se oye un alfiler que se cayera. Entonces, eso me da el máximo orgullo o sea, que eso se reconozca, ¿no? Eso sí no es que una misión mía, pero esa realidad me encanta que suceda. Y eso no es por insistir ni darle más de la cuenta, no, es que tal como funciona, se hace, la seguidilla se va haciendo con los cantadores, pero y dura lo que dura. Y el público no dice nada, encantado, mucha gente, incluso ¿Tú crees, Paco, que el flamenco necesitaba, que no era precisamente un arte en peligro de extinción, necesitaba el reconocimiento de la UNESCO de bien de interés cultural y inmaterial de la humanidad? ¿O eso vino bien? Porque los flamencos pensaban eso, bueno, ahora va a venir el dinero en camiones y vamos a hacer proyectos de todo tipo. Al final parece que no, pero sí es verdad que a lo mejor ha sido como una llamada de atención, como cuando el concurso de Granada, que fue un fracaso económico y de otro aspecto, pero fue una llamada de atención. ¿Realmente lo necesitaba el flamenco eso? Bueno, lo que sí hace es motivar a las administraciones, a aquellas personas, aquellos entes que pueden contratar y organizar eventos flamencos. Pero a los artistas eso claro, su vida no varía mucho. Pero es un orgullo, por supuesto, pero yo creo que llevando ese título, yo creo que las administraciones y quien quiera organizar eventos está más motivado con el título que si no lo tuviera, pero no tiene tanta importancia de hecho, ¿no? Sí, porque normalmente eso se creó para cosas que se pueden perder. El flamenco parece que es difícil que se pierda. Vamos dando la piel. Claro. Los años, pero el silbo canario, por ejemplo, yo no sabía que era el silbo canario hasta que la UNESCO lo hizo bien de interés cultural, ¿no? Pero el flamenco lleva 200 años de actualidad, aquí y en el mundo, ¿no? Pues sí, no exactamente, estoy de acuerdo, pero es eso, lo bueno es eso, es que motiva a que quizás se organicen más. Sí, fuera sí, yo creo que fuera, en España no influye tanto, pero fuera sí. ¿Y sabe el mundo del flamenco, Paco? ¿Sabe? Digamos, la gente de fuera, porque que puedan sentir lo que yo siento cuando escucho una soleá o un fandango del Carbonero, indudablemente. Pero ¿les importa el conocimiento del flamenco mucho o más disfrutarlo? Yo lo que pasa es que estoy muy comprometido precisamente con eso, y de hecho me hincha de gratitud y de orgullo si el público responde con el silencio absoluto que mencionaba antes, pero es porque yo intento que el flamenco, o sea que no hay tapujos, yo no hago el flamenco bonito, no, yo hago, o sea, tiene que ser lo que duela, lo que siempre nos ha dolido cuando lo escuchamos. Y mis artistas, los artistas que llevo, siempre lo entienden, yo así lo manifiesto, pero ellos lo entienden y bueno, y siempre nos respetan, digamos, y eso ya es una prueba buena. Muy bien. ¿Sigues en activo? ¿Sigues haciendo cosas? Sí. ¿Y cómo es normalmente tu vida en Londres? ¿Trabajas mucho allí? ¿Desde Londres sales a otros países? ¿Sigues con una actividad como siempre? Sí, claro. En Londres no trabajo mucho asiduamente, sino que cada año hago algo que se note, ¿no? Pero de hecho lo que hago es viajar de allí, o sea, acabo de volver de una gira en Australia y Nueva Zelanda,
Después voy a Holanda, casualmente voy en agosto y voy en noviembre, con dos espectáculos distintos. Sí, bueno, Irlanda, total. De allí salgo y me viene bien, es una vida tranquila, pero lo que no debo es de venir a España, eso no, siempre, de 2 por 3, cada 2 por 3 estoy en Córdoba. Y ya lo de vivir en Córdoba para siempre, no. Eso es muy difícil, cuando ya tienes familia, entonces tengo 2 hijas, y claro, ellas ya tienen su familia y demás, es muy difícil, pero lo que sí es hermoso es que no añoro a Córdoba, ni añoro a Londres, o sea que estoy aquí cada 2 por 3 y estoy allí. Entonces, no sé si cuando cuando sea viejo, si ya no voy a poder, voy a tener que escoger vivir allí o vivir aquí, pero todavía no me ha llegado ese momento. Claro, sí, porque los flamencos son como los toreros no se van nunca. Bueno, te vamos a entregar una cerámica hecha en Palomares, que sepas que queríamos que estuvieras aquí porque es un honor, es un reconocimiento muy humilde. Te vamos a dar también unas tortas de Inés Rosales, que por cierto, hablando de tortas, esto era un cuartel antiguamente, ¿no? Bueno, no lo has pillado, ¿no? No lo has pillado. Estamos sentados en lo que era el cuartel. Es que de niño, yo recuerdo que de niño vinimos unos cuantos de Palomares a cantar los villancicos y yo no cantaba mal, pero a lo mejor desafiné y el cabo Benito me dijo que cantaba como un extranjero, que había desafinado en tal cual. Qué casualidad que hoy estemos aquí con Guirijondo en el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, pues sí, bueno, además las tortas de Inés Rosales están ya en todo el mundo. Yo de niño, adoraba las tortas de Inés Rosales y lo que pasa es que no las podíamos comer todos los días, era nada más que en Navidad, ¿no? Hoy afortunadamente cualquier día es bueno, así que muchísimas gracias Paco, y en Palomares tienes tu casa, y si alguna vez te vas de Londres, te buscamos aquí una casa. Mira, al corte. Aquí, esto es al Jarafe puro, la marina cerquita, ¿vale? Maravilla. Muchísimas gracias.